Tardes con todos. Vamos a dar inicio al webinar Motores Washdown, soluciones para ambientes industriales lavables. En esta oportunidad, la capacitación la va a dictar el ingeniero Edgar Condori, especialista en motores. Doy pase a mi compañero para que pueda iniciar con la presentación. Ya, listo, Eric, gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, mi nombre es Edgar Condori, yo soy jefe de producto en la línea de motores eléctricos en Precisión Perú. Bueno, en esta oportunidad vamos a tocar el tema de motores washdown como solución para ambientes específicamente lavables. ¿Sí? Bueno, antes de comenzar, Prove, ustedes quieran descargar en este caso la presentación, ustedes pueden descargar la presentación el lado derecho, en este caso, una zona que es documentos. Ahí hemos colgado en este caso la PPT, la presentación, y también hemos colgado un flyer en este caso de lo que son los motores eléctricos washdown, ¿sí? Para que ustedes puedan descargar la información y bueno, puedan también seguir de la mejor manera, en este caso, la presentación. Si tuvieran alguna consulta, alguna duda de repente que puede saltar en el camino, pueden hacerlo a través del chat, pueden hacerlo a través del chat en este caso, en cualquier momento, y bueno, y al final de la charla vamos a poder atender y absolver cualquier duda. ¿Sí? Eso es para más o menos para seguir en este caso la presentación. Bueno, comenzamos. Motores washdown como soluciones para ambientes industriales y lavables. ¿Sí? Ese es básicamente el tema que vamos a tocar hoy día. La agenda, al inicio solamente algunos conceptos generales, unos conceptos, básicamente la diferencia de repente entre un motor estándar y un motor washdown, digamos, cuáles son las ventajas en este caso respecto de nuestra alternativa. Como segundo punto, en este caso ya específicamente las características de los motores washdown, qué características tiene, qué tipo de motores se manejan en ese tipo de industria, cuál es lo más recomendable para cada aplicación. Eso vamos a tocar, digamos, como segundo punto. Y para terminar, en este caso, algunas aplicaciones. ¿Sí? ¿Dónde podríamos utilizar esos motores? ¿Cuáles son las ventajas que tendríamos en este caso para utilizar en ciertas aplicaciones? ¿Sí? Eso es lo que vamos a tocar ahora. Y bueno, comenzamos. Para comenzar, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre un motor de propósito general y un motor lavable? ¿Sí? Eso es lo que vamos a comenzar, bueno, a definir. Si se dan cuenta, digamos, ambos tienen similares características. Si lo ven físicamente, digamos, ambos, bueno, tienen una carcasa, tienen una caja de terminales, tienen un eje, ambos sirven para lo mismo. Ambos, en este caso, se sirve para acoplar, en este caso, una carga, puede trabajar con una polea, con un reductor, en este caso, trabajan de la misma forma, pero en este caso las diferencias se van a ver, digamos, en las ventajas y por ahí en las características. Pero el funcionamiento, la operación, para qué sirve el motor, va a ser idénticamente similares, ¿sí? Van a ser lo mismo prácticamente. Un motor de propósito general te va a dar el mismo valor de potencia, velocidad, torque, corriente eléctrica, va a ser lo mismo, digamos, que de repente un motor lavable, ¿sí? Ambos pueden ser motores de eficiencia premium, ambos pueden ser en este caso motores jaula de ardilla, de la misma número de polos, número de velocidad, pero lo que los va a diferenciar de repente un motor de propósito general respecto a un motor lavable van a ser las características externas, ¿sí? Eso es lo primero que debemos diferenciar. Y bueno, y por ende, digamos, también en las características externas también va a diferenciar un poco el tema del precio, ¿sí? De repente un motor estándar estaba, no sé, $100 y un motor lavable puede estar $150. Básicamente ese porcentaje de diferencia en precios, ¿por qué en este caso? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué ventajas en este caso obtengo al utilizar un motor lavable, un motor más caro, digamos, respecto a un motor de propósito general? ¿Sí? Eso es lo que vamos a tocar ahora, eso es lo que vamos a tocar ahora y bueno, vamos a detallar cada uno de esos puntos. ¿Sí? Luego, para comenzar, he puesto acá, digamos, una gráfica de un motor eléctrico. En este caso es un motor eléctrico de propósito general, un motor estándar. Primero, para comenzar, qué es lo que se tiene? ¿Qué es lo que de repente en algunos tipos de industria manejan en este caso? De repente a veces no conocen, no se conoce, digamos, los tipos de motores y solamente se compran motores estándar, o sea, motores que se manejan en stock, motores los más comunes, en este caso, que existen en el mercado. ¿Sí? Para comenzar, un motor eléctrico en este caso, lo principal, bueno, las principales partes que se tienen, uno, digamos, es el tema de los rodamientos, ¿sí? Los rodamientos, digamos, son unos puntos importantes en este caso en el tema de motores eléctricos. Básicamente, el rodamiento en este caso delantero y el rodamiento, bueno, en este caso posterior, digamos, básicamente esos son los puntos críticos en un motor, ¿sí? Básicamente, si un motor falla, aproximadamente el 50%, 60% en este caso de fallas que se producen en los motores se debe en este caso a la falla en rodamientos, ¿sí? Puede ser falla de repente
ingreso de polvo, ingreso de chorros de agua de repente, o de repente corrosión, de repente ha estado almacenado mucho tiempo y el rodamiento se ha dañado, se ha oxidado, puede ser. O de repente no lo han echado de manera correcta, en este caso la grasa, no se ha lubricado de la mejor manera y por ende, digamos, el rodamiento también tiende a fallar. ¿Sí? Así que esos dos puntos de los rodamientos son importantes en este caso para la operación del motor. ¿Sí? Ese es el primero. Luego, digamos, el tema del bobinado. ¿Sí? Como segundo punto, digamos, tenemos el tema del bobinado, en este caso, que también eso puede ser tema de sobrecargas, de repente incrementa en este caso la potencia, o de repente hay desniveles en este caso de tensión, que en algunas de repente, más en el sector de minería, de repente, donde hay desbalances de tensión, que pueden afectar en este caso al bobinado. ¿Sí? También ese es otro punto, digamos, que también se puede tocar, o de repente, por ejemplo, hablando de ambientes lavables, de repente, el tema de la carcasa con las tapas de repente no tienen en este caso una protección debida y por ahí, digamos, cuando existen chorros de agua, digamos, a alta presión de repente, el agua puede filtrar por esos puntos, puede filtrar por esos puntos y a las finales llega, en este caso, llega a ingresar directamente al bobinado. ¿Sí? Llega directamente al bobinado y esos chorros de agua, en este caso esas gotas de agua, pueden llegar al bobinado y pueden causar cortocircuitos y por ende malograr en este caso el equipo o malograr en este caso el motor. ¿Sí? Eso también, digamos, comúnmente ocurre en este caso en los motores estándar. ¿Sí? Básicamente el tema del bobinado y el tema de los rodamientos. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, el resto de repuestos, digamos, ya son repuestos estándares, llámese el ventilador de plástico, digamos, el cubreventilador, que puede ser un cubreventilador de acero o puede ser un cubreventilador de hierro fundido. Los sellos, digamos, también son importantes, digamos, en este tipo de industrias. Normalmente los sellos son sellos estándar, son sellos de neopreno, o bueno, en este caso los sellos Slinger, que son sellos, digamos, que protegen el motor, pero en una medida media, digamos, media a baja, ¿sí? Porque de repente si es chorros de agua, digamos, en mediana presión, de repente, o en alta presión, de repente este sello puede dejar filtrar, en este caso, el ingreso de agua. Puede dejar ingresar agua de repente y hacen, digamos, que lleguen, en este caso, los rodamientos. ¿Sí? Al final ese rodamiento también se deteriora por ingreso de agua, por óxido de repente, bueno, y el motor también deja de funcionar, digamos, en un corto periodo. ¿Sí? Esas cositas, digamos, son las que debemos revisar en un motor washdown, digamos. ¿Qué más? Por ejemplo, la caja de terminales. La caja de terminales también tiene que estar bien protegida en este caso, porque también como es un punto abierto de repente, es un punto de posible ingreso, en este caso, de tanto de agua, digamos, o de repente de polvo, de repente si es un ambiente polvoriento. ¿Sí? Básicamente esas consideraciones, digamos, son las que debemos tener para hacer la selección en este caso de los equipos. ¿Sí? Si es un motor para ambiente lavable, un motor donde hay chorro de agua, de repente ambiente corrosivo, de repente ambiente de alta humedad, y de repente la opción, digamos, de un motor de propósito general no sea la mejor de repente. ¿Sí? Puede ser más barato de repente de un motor washdown, de repente un motor de otro tipo, pero de repente a la larga, de repente la vida útil va a ser siempre menor de repente. ¿Sí? Eso es lo que habría que considerar y bueno, eso es lo que tendremos que tener en cuenta. Sí, ese es básicamente un preámbulo, en este caso es una comparación de repente con un motor estándar. Luego que hay que tener en cuenta es el grado de protección, ¿sí? Normalmente los motores están dados por códigos IP, comúnmente que se llaman códigos IP. El código IP, digamos, está dado por dos dígitos. Puede ser, por ejemplo, el código más estándar que se maneja es el código IP55, ¿sí? Todos los motores de propósito general, digamos, trabajan en normativa NEMA o normativa IS, trabajan con grado de protección IP54 o hasta IP55, ¿sí? Esos son los grados de protección estándar. Pero en este caso, ¿qué significa estos dos dígitos? ¿Sí? Para comenzar, el primer dígito, digamos, el primer 5, indica en este caso qué tanta protección tiene el motor para evitar el ingreso de partículas en este caso. ¿Sí? Ese significa el IP. Eso significa el IP. El primer dígito es protección del motor respecto a partículas sólidas. Llámese polvo, llámese arena, llámese partículas en este caso específicamente sólidas, y digamos que estén dadas respecto a un cierto diámetro en este caso. ¿Sí? Como dijimos, digamos, la protección estándar es un IP55. Si nos vamos a la tablita en este caso, ¿qué significa el primer 5? Significa que el motor tiene protección contra polvo. ¿Sí? Es un polvo moderado, no es un polvo fino, porque si quisieran el motor para protección en un ambiente de polvo fino, digamos, tendrían que aumentar el grado de protección a 6,5. ¿Sí? A 6,5, que ya es un polvo más fino, que se podría filtrar en cualquier partícula, en este caso
del motor, por cualquier punto de contacto, en este caso del equipo. ¿Sí? Ese sería, digamos, un grado de protección mayor. ¿Sí? Eso respecto, digamos, a lo que son partículas sólidas. Pero si se habla, digamos, de tema de agua, chorros de agua, ya se considera, digamos, el segundo dígito, el segundo 5, ¿sí? ¿Qué significa para el tema de agua, digamos, el segundo 5? Significa chorros de agua, digamos, en baja presión. Chorros de agua en baja presión en este caso, o sea, pequeños manguerazos, o de repente pequeños salpicaduras, de repente podría soportar el equipo, ¿sí? Pero si se quiere, en este caso, chorros de agua, digamos, en más alta presión, por ejemplo, IP56, un IP56. Si hablamos de un IP56, significaría, digamos, que el motor puede soportar chorros de agua, en este caso, pero a mediana presión. A mediana presión ya, de repente, un manguerazo desde cualquier punto, en este caso, desde cualquier dirección, ¿sí? Pero si ya nosotros queremos ya chorros de agua a alta presión de repente, o sea, chorros de agua de más alta presión, de repente, no sé, hasta 8 bares, 10 bares, de repente ya estos grados de protección IP55, IP65, 66, ya no podrían soportar. Ya tendríamos que aumentar, de repente un IP69, de repente, para poder tener un mayor grado de protección, en este caso en el equipo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a poder revisar hasta qué grado de protección podemos llegar en este caso con los distintos motores. ¿Sí? Pero para comenzar, por lo menos en los motores Washdown, hay que saber reconocer en este caso cuál es el grado de protección IP que requerimos en este caso en los motores y que, o de repente cuál es la aplicación que vamos a tener en la industria en la que estemos trabajando. ¿Sí? Eso es para comenzar, digamos, una introducción. ¿Cómo ha ido evolucionando en este caso la tecnología de motores lavables? ¿Sí? Bueno, hace varios años en este caso, Baldor en este caso comenzó con lo que eran los motores lavables del tipo washdown, ¿sí? Como su mismo nombre lo dice, motores lavables, y del tipo blanco, digamos, del tipo estándar, ¿sí? Este, digamos, es el tipo de motor washdown estándar, el que comenzó en este caso esta línea de equipos. Luego, de acuerdo a los requerimientos que tuvieron de los clientes, de acuerdo a visitas con clientes, se fue innovando en este caso la tecnología y poco a poco en este caso fueron apareciendo nuevas líneas o nuevos tipos de motores. ¿Sí? La siguiente línea en este caso, después del washdown blanco en este caso, del washdown blanco estándar, apareció, digamos, la línea de motores washdown paint free. Paint free en este caso o sin pintura. ¿Sí? Si se dan cuenta, digamos, la diferencia con respecto al motor anterior, digamos, es que ya es un motor de acero inoxidable. ¿Sí? Ya es un motor de acero inoxidable en este caso que no tiene pintura, de repente para ambientes corrosivos, de repente, o ambientes donde quieran, sean limpios, de repente, donde no tengan problemas de repente de descascaramiento de pintura, de repente que la pintura pueda saltar, en este caso, pueda caer de repente, no sé, en un ambiente alimentario de repente, y pueda caer en los alimentos. Si quiere evitar eso, de repente se puede utilizar, digamos, un motor paint free, un motor sin pintura. ¿Sí? Esa es la diferencia de repente con respecto al motor washdown. Este motor es de acero inoxidable, digamos, en la parte de carcasa, digamos, y en la parte de caja de terminales, digamos, todo eso es de acero inoxidable, y las tapas, digamos, son en este caso, de aluminio, ¿sí? Las tapas son de aluminio, básicamente para poder, en este caso, proteger el motor contra ambientes corrosivos, de repente, ambientes donde haya cierto tema de humedad, ¿sí? Luego, digamos, se fue incrementando en este caso el portafolio de motores washdown. Luego salió la versión de motores de acero inoxidable full, en este caso, en su totalidad, ¿sí? A diferencia de repente del motor anterior, si se dan cuenta, el motor anterior era de carcasa de acero inoxidable y las tapas, digamos, eran de aluminio, ¿sí? Ese motor trabajaba, digamos, de buena manera en este caso para ambientes corrosivos, pero de repente si era mucho tema de corrosión de repente, ya era un ácido un poco más elevado, en este caso de repente el aluminio no podría soportar de repente ese tipo de aplicación, no soportaría. Es por eso, digamos, que se creó, digamos, la opción de motores del tipo acero inoxidable, pero en este caso en su totalidad, ¿sí? Tanto, digamos, tanto en la carcasa, tanto en este caso en la caja de terminales, ¿sí? Tanto en las tapas también, tapa delantera y tapa posterior, y bueno, también en el tema del eje, ¿sí? El eje en este caso, tanto en el motor, en este caso washdown, motor paint free y motor de acero inoxidable full en este caso, tienen también ejes de acero inoxidable para evitar de repente el tema de óxido de repente, para ciertos tipos de ambientes de repente limpios o sanitizados en este caso, ¿sí? Después digamos que el eje también es de acero inoxidable. El tema de la pernería, por ejemplo, también de acero inoxidable, en este caso para evitar la corrosión.
Sí, pero ese es un poco un resumen, digamos, la diferencia entre un motor y otro. Y bueno, la siguiente tecnología o la siguiente innovación, digamos, ya es, digamos, el tema de los motores igual, de acero inoxidable, motores de acero inoxidable, pero la diferencia, digamos, con el motor anterior de repente es un motor de acero inoxidable del tipo encapsulado, ¿sí? Ustedes se preguntarán, digamos, ¿qué significa encapsulado? Eso, digamos, lo vamos a ver un poquito más adelante, ya específicamente cuando hagamos el despiece, digamos, de este motor, pero para comenzar, digamos, es un motor de acero inoxidable, como verán acá, es un motor de acero inoxidable en su totalidad. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la placa de datos, por ejemplo, no es como los motores anteriores, que tienen una placa de datos, digamos, en físico, que está encima del motor, que está remachado, digamos, en el motor. ¿Sí? Es una placa de datos que es a láser, digamos, y que está inscrita en este caso en la misma carcasa. ¿Sí? Eso es un poco, por ejemplo, para ambientes lavables donde exista alta presión de repente, alta presión, los chorros de agua de repente a veces oxidan de repente la placa de datos, o a veces existe tanta presión de repente que los remaches salen, vuelan y a veces la placa de terminales también desaparece y bueno, y se pierde la información. ¿Sí? Es por eso digamos que en estos motores de acero inoxidable del tipo encapsulado tienen una mejor protección en este caso para lo que es, en este caso, la placa de datos. ¿Sí? Y bueno, aparte, más ventajas, digamos, que vamos a ver más adelante. En particular, digamos, este término. En particular, digamos, el término encapsulado. Que ese término quiero que lo tengan bien, bien en la mente, bueno, que se puedan acordar de ese término, que eso lo vamos a detallar bien un poco más adelante. ¿Sí? Y por último, digamos, la nueva línea de motores Washdown, digamos, que están promocionando en este caso con la marca ABB Baldor, digamos, son motores del tipo Food Safe en este caso. Food Safe, en este caso significa encapsulado, digamos. Es un motor similar, digamos, similar al motor anterior. Es un motor similar al anterior, con todas las ventajas, con todas las características, digamos, del motor anterior. O sea, es acero inoxidable en su totalidad, es encapsulado, el eje también es acero inoxidable, pero si se dan cuenta, si se percatan, tienen algunas diferencias en este caso, pero mecánicas, ¿sí? Así a simple vista, por ejemplo, se dan cuenta, la caja de terminales es distinta, la caja de terminales es distinta, las bases, digamos, las patas también es distinta, ¿sí? O sea, a simple vista se puede notar una cierta diferencia, por más, digamos, que con todas las características, digamos, son idénticos prácticamente, pero hay ciertas características que lo vamos a pasar a detallar un poco más adelante. Vamos a ver qué ventajas de repente tiene este motor Food Safe de repente respecto al motor anterior que era de acero inoxidable encapsulado, ¿sí? Básicamente esos 4 a 5 tipos de motores es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver para qué sirve cada motor y bueno, dónde podríamos aplicarlos. Para comenzar, ¿qué problemas se tienen en ambientes lavables? ¿Sí? ¿Por qué, digamos, utilizo de repente un motor lavable en vez de repente de un motor estándar, digamos? ¿Por qué, básicamente? Básicamente, de repente, porque si el ambiente de repente se requiere, digamos, un ambiente que sea limpio, de repente sobre el motor de repente se ponen partículas de repente de comida, restos de grasa, de repente, restos de, no sé, depósitos de algún material realmente encima del motor, y el motor necesita o requiere ser limpiado de repente con chorros de agua a baja presión, mediana presión, o de repente en algunos casos chorros de agua en alta presión. De repente es un material corrosivo, digamos, que requiere un tratamiento especial. De repente se usa chorros de agua de repente en mediana o alta presión, pero de repente con ácido, de repente con algún material de repente que se necesite en este caso para lavar en este caso el equipo. ¿Sí? Eso es lo que normalmente en algunas plantas se hace para el tema del saneamiento, en este caso de los equipos. ¿Y qué produce, digamos, esto sobre los motores estándar? ¿Sí? Normalmente sobre los motores estándar se producen óxido en los rodamientos. Óxido en los rodamientos. Como podemos ver en la imagen, acá el motor estándar, por ejemplo, ha recibido un chorro de agua y los rodamientos se oxidan. Los rodamientos se oxidan, pucha, y ese motor puede durarte, no sé, 2 meses, 3 meses, ya después del cuarto mes o antes, digamos, ya ese motor ya hay que estar cambiándolo, ya hay que estar migrando, ya mínimo en este caso ya hay que estar cambiando los rodamientos, ¿sí? Y eso implica en este caso gasto de horas hombre, tiempo en este caso, dinero, digamos, que hay que invertir en este caso para hacer ese cambio, ¿sí? Básicamente porque el motor seleccionado no ha sido el ideal para ese tipo de aplicaciones, ¿sí? Básicamente oxidación en los rodamientos, ese es uno. Otro, digamos, el tema del lavado de grasa, de repente externamente sobre la carcasa, digamos, hay tema de grasa y el cliente tiene que estar echándole chorros de agua, en este caso, para evitar que
la carcasa en este caso se oxida de repente, porque si se oxida de repente, la carcasa puede generar óxido, corrosión, y se puede generar de repente pequeñas grietas, de repente que a la larga, digamos, eso genera en este caso falla en los equipos, de repente por el tema de polvo, por ese punto. ¿Sí? Y bueno, y por último, digamos, en este caso fallas eléctricas por el tema de ingreso de agua, ingreso de polvo de repente por algún punto de repente que se ha oxidado, que se ha degradado de repente y ya no está protegiendo de la mejor manera. Por ejemplo, las tapas. Por ejemplo, las tapas de repente se oxidan de repente y en algún punto va a generar agujeros de repente que hacen que el agua de repente pueda filtrar por ese punto y al final es el motor también tienda a fallar. ¿Sí? Básicamente, eso es, digamos, por qué en este caso pueden fallar los equipos en ese tipo de plantas de repente que necesiten lavar los equipos. ¿Qué más problemas podemos tener en la industria? Por ejemplo, podemos hablar de la industria alimentaria, digamos, industria alimentaria. Normalmente la industria alimentaria trabaja con material comestible. Puede ser pollo, en este caso puede ser vegetales, de repente puede ser snacks, de repente, no sé, galletas, snacks, bebidas, de repente, o sea, trabajan con material comestible de repente, que si de repente se utilizan motores estándar, de repente se utilizan motores estándar, digamos, como este tipo que son aleteados de repente, esos motores estándar, como no tienen la pintura correcta para este tipo de aplicaciones, esa pintura se degrada y toda esa óxido de repente puede caer en este caso al material comestible, consumible, digamos. ¿Sí? Y bueno, hay un tema de seguridad alimentaria en este caso que habría que proteger. ¿Sí? Así como este punto, digamos que también las bacterias de repente, toda la corrosión puede quedarse en este caso dentro de un motor estándar. ¿Sí? Acá también, por ejemplo, el motor está oxidado, está degradado y pucha, eso en un corto tiempo también, uno que puede presentar fallas en el equipo y bueno, puede presentar temas de salud, en este caso por medidas alimentarias, digamos. ¿Sí? Otro por ahí punto también importante que a veces el cliente, digamos, tiene equipos, en este caso equipos estándar, que le cae chorro de agua. Y en algunos casos el cliente lo que hace, digamos, es cubrirlo en este caso con bolsas, con plástico, de repente ponerle un tejadillo o lo pone dentro de una carcasa, lo pone dentro de una carcasa en este caso metálica, en este caso, que por ahí protege el equipo, o sea, sí es cierto en este caso que protege el motor, protege en este caso el reductor, pero a la larga, digamos, la ventilación de ese equipo no es la correcta, no está bien refrigerada, no está bien eh, la correcta, en este caso, flujo de aire, en este caso, ¿sí? ¿Qué pasa, digamos, que si un motor, digamos, se pone dentro de un ambiente cerrado, el flujo de aire no es el óptimo, digamos, y la temperatura interna del motor, o sea, como el motor calienta, ese calor interno se queda dentro del motor, se queda dentro del motor y a la final eso hace que el motor siga calentando, calentando y no hay nada en este caso, no hay aire fresco, digamos, aire frío en este caso, que pueda refrigerar, porque el motor está totalmente cerrado, está dentro de una bolsa de repente, ¿sí? Y bueno, el motor empieza a calentar, calentar, y en algún momento, digamos, la vida útil de ese equipo, de ese motor en este caso, se reduce de repente o baja en este caso el aislamiento y pucha, ese motor también en 2 meses, 3 meses también podría fallar, digamos, y por ende hay que hacer el cambio, en este caso, o rebobinar de los equipos, ¿sí? Eso también habría que tener cuidado, o sea, por más que intenten proteger el equipo, intenten proteger el motor, siempre, digamos, hay que tener en cuenta que no se puede, en este caso, cortar el flujo de aire con plástico, de repente con una carcasa encima del motor, porque eso también es perjudicial en este caso para el motor en sí, ¿sí? Básicamente esos son distintos tipos de industrias. Por ejemplo, acá, por ejemplo, en minería de repente, o de repente en industria papelera de repente, el tema del óxido de repente en la carcasa, material corrosivo, puede ser ácido sulfúrico, bomba de cianuro de repente sodio, el material de repente puede caer encima de la carcasa y a la final de repente las aletas de ventilación de repente, la pintura, digamos, hace que se oxide, se deteriore por el tema de la corrosión. O de repente el tema de los sellos. De repente tiene un sello, digamos, estándar, un sello de neopreno, en este caso un sello de Hebe, que con la corrosión, digamos, el sello pucha, no te aguanta ni 2 meses, ni 3 meses, y ya por ahí, digamos, es un punto, en este caso, de ingreso de agua y por ende de daño en los rodamientos. ¿Sí? O de repente en la industria papelera, de repente, para el tema de la pulpa, de repente cae encima del motor, cae encima de las aletas de ventilación y a la final las aletas en este caso se llenan en este caso de pulpa, se llenan de pulpa de repente y no permite en este caso que el motor refrigere de la mejor manera. ¿Sí? De repente ahí podemos usar de repente un motor washdown, que un motor washdown digamos es redondo, no es aleteado de repente.
es redondo, digamos, y por ende ya el tema de la protección, en este caso en el equipo, ya no calienta en este caso tanto como si fuera un motor aleteado en este caso. ¿Sí? Básicamente, esos son, digamos, algunos tipos de industrias. Por ejemplo, en la industria alimentaria, que es donde también tenemos foco con este tipo de motor. En la industria alimentaria normalmente se produce en este caso problemas de seguridad alimentaria en este caso. ¿Sí? Básicamente por el riesgo en este caso de presencia de microbios. Como lo mencionamos antes, digamos, si ustedes tienen un motor estándar en lo que es la industria, en este caso alimentaria, normalmente dentro del motor se pueden generar partículas de bacterias. Bacterias de repente, por ejemplo, esta es la listeria. Esta es la listeria, por ejemplo. Sí, son partículas bien pequeñas, bien diminutas de repente, que a veces uno no se da cuenta, de repente en algún punto en la carcasa puede quedarse en este caso esa bacteria y a la larga en este caso eso va a ser perjudicial, bueno, específicamente hablando de lo que es la industria alimentaria, ¿sí? Porque ese motor, ese equipo puede estar en contacto en este caso con el material consumible, con la carne de repente, con el pollo y puede ser un riesgo en este caso para lo que es la seguridad alimentaria, ¿sí? Esto es específicamente hablando de la industria alimenticia. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, pobre confiabilidad, que eso sí puede abarcar para todo tipo de industria, tanto alimenticia, minería de repente, cementos donde tengan problemas de corrosión de repente. Ahí podríamos aplicar el tema de la pobre confiabilidad, porque de repente el equipo tiene que ser lavado en alta presión de repente, lavado con chorro de agua a alta presión, de repente con productos químicos, porque es un ambiente que debe estar sanitizado de repente, o que debe ser un ambiente limpio, y se tiene que lavar el motor en este caso con detergente o con un químico especial, y bueno, un motor estándar podría no soportar en este caso el tema de esa corrosión. ¿Sí? Bueno, gastos de electricidad, en este caso los motores son en normativa NEMA y cumplen en este caso con un nivel de eficiencia premium, en este caso, que es el más alto nivel de eficiencia que existe en el mercado para lo que es los motores NEMA. ¿Sí? Y bueno, como esos motores a veces en algunos tipos de industrias son motores antiguos de repente, son motores obsoletos de repente que ya no existen de repente reemplazos, y bueno, la idea digamos es ya, si quieren reemplazarlo, digamos, ese equipo, ya reemplazar con un motor que tenga ciertas características, que ya cumplan en este caso con características ya requeridas para la aplicación. Pueden ser motores, de repente, un motor de mayor precio, de repente, porque comparando de repente un motor washdown estándar con un motor de propósito general puede estar 15% más caro. De repente con un motor sin pintura puede estar, no sé, un 20%, con un motor encapsulado puede estar 30, 40% de repente. Y así en este caso sucesivamente, ¿sí? Pero en este caso esa diferencia de precios se puede justificar en este caso con todas las ventajas, por ejemplo, o bueno, con todos los problemas que conllevaría si nosotros colocáramos un motor estándar. ¿Sí? Eso es lo que habría que tener en cuenta. A ver, un resumen, en este caso solamente es una tabla de resumen, digamos, por los motores que ya hemos mencionado. Motor blanco, en este caso los dos primeros, digamos, son los tipos motor blanco. Hay distintos tipos, de repente con un sello, digamos, estándar, o de repente con un sello de tipo laberinto en este caso. La diferencia entre uno y otro, como mencionamos, digamos, es el grado de protección. Uno, digamos, cumple con un IP55 y el otro tipo, digamos, cumple con un grado de protección IP56. Normalmente las potencias que se manejan acá, como verán, bueno, en este listado, son potencias pequeñas, son potencias bajas. Llámese en este caso desde 20 HP, en algunos casos hasta 10 HP, dependiendo del tipo de motores, pero básicamente porque son orientados, digamos, a potencias pequeñas y en aplicaciones, por ejemplo, de transportadoras, fajas transportadoras de repente, que es lo común de repente en la industria de alimentos, ¿sí? Por ejemplo, la industria de alimentos normalmente en todo su proceso tienen fajas de repente, fajas de proceso, que lleva, digamos, todo el material, en este caso todo el tema del material consumible, las galletas, las botellas, tienen una faja transportada para que cumpla todo el proceso, y dentro de ese proceso, digamos, el máximo, digamos, los motores son pequeños, de 20 HP, 10 HP, ¿sí? Y normalmente los motores incluyen brida, son bridados. Si se dan cuenta prácticamente en todo el tipo, en el full de portafolio de motores Washdown, son motores que incluyen brida. Si se dan cuenta, en este caso son motores con 4 agujeros en la tapa, para que esa tapa, para que ese motor pueda ser acoplado de repente con un reductor de repente, se puede acoplar tanto en posición vertical, eje hacia arriba, o en posición vertical, eje hacia abajo, y el motor pueda trabajar sin problemas, ¿sí? Básicamente es por eso digamos que los motores incluyen brida, ¿sí? En todas las versiones, ¿sí? ¿Qué más? Los motores pueden ser en opción monofásico, trifásico, en este tipo, y bueno, en las otras opciones sí son solamente trifásicos, ¿sí? Y en voltaje puede ser voltaje de 230 o 460 voltios y normalmente son a 60 Hz, ¿sí? Que es el común que se maneja en la industria, en este caso local, ¿sí?
Hay, bueno, distintas versiones, motores con freno, motores para bombas, en este caso para bombas con eje largo de repente, motores para variedad de frecuencia. Hay distintos tipos de motores washdown, ¿sí? Que podemos ofrecer. ¿Sí? Como lo mencionamos, la segunda opción, digamos, el super washdown, por ahí la diferencia, digamos, es en el tema del sello. ¿Sí? Uno es tema de sello de neopreno, el otro sello de, en este caso tipo laberinto, y bueno, la diferencia con el grado de protección que puede llegar hasta el grado de protección de IP56. ¿Sí? El segundo tipo, el tipo pain free o sin pintura, solamente llega, digamos, hasta potencia de 10 HP nada más, potencias pequeñas, tiene un grado de protección IP55. Lo ideal, digamos, de este tipo de motor, digamos, es usarlos en ambientes limpios, de repente. Ambientes limpios o sanitizados, de repente, donde no haya chorros de agua. De repente, no haya chorros de agua, pero el cliente, digamos, quiera que en este caso que no tenga problema de óxido en la pintura, no tenga degradación, porque de repente va a trabajar, no sé, con alimentos o de repente va a trabajar con botellas, va a trabajar en la industria farmacéutica de repente, tiene que ser un ambiente sanitizado totalmente y es por eso como primera opción, digamos, se puede considerar un motor sin pintura, un motor pain free, ¿sí? Y si requieren, digamos, un motor de mayor potencia de repente, ya se puede seleccionar de repente alternativas en acero inoxidable o alternativas encapsulados, ¿sí? Que ya son potencias que ya llegan hasta 20 HP o 15 HP, dependiendo del caso. ¿Sí? Pero para comenzar un motor así, para ambientes limpios, sanitizados, de repente que no haya chorro de agua, podemos utilizar el motor paint free sin pintura. ¿Sí? Igual con brida, igual con patas en algunos casos, y bueno, y trifásicos en este caso. ¿Sí? Y bueno, luego ya los motores encapsulados y los motores del tipo full set. ¿Sí? Voy a avanzar un poco para ver exactamente las características puntualmente de cada uno y otro. Para comenzar, el motor blanco, digamos, el tipo white, en este caso white down. Para comenzar, la primera característica, digamos, el motor es un motor de eficiencia premium, ¿sí? Es el más alto nivel de eficiencia que existe en el mercado. Básicamente todos son motores son en normativa NEMA. También se puede manejar motores en normativa IEC, pero en este caso para algunos tipos, en este caso para el encapsulado y para el de acero inoxidable se puede trabajar en normativa IEC, ¿sí? ¿Qué más? Sellos tipo laberinto, en este caso en la parte delantera, en la parte posterior. Básicamente este sello te protege el motor contra ingreso de chorros de agua o polvo de repente, ¿sí? Para ambientes lavables y en particular para ambientes de repente alimentarios de repente, el tipo de sello, digamos, no es un sello de bronce, no es un sello de bronce, es un sello de parecido a plástico de repente, pero un poquito más resistente, pero para evitar, digamos, la corrosión de repente es el tipo de sello, ¿sí? Pero igual protege el motor contra chorros de agua, en este caso a mediana presión, en este caso para proteger el equipo, ¿sí? Normalmente estos motores cuentan con rodamientos sellados, ¿sí? Normalmente no son rodamientos abiertos. Básicamente uno, porque las potencias son pequeñas, las potencias son bajas, bueno, hasta 20 HP, y digamos, y si se colocan rodamientos abiertos, los rodamientos abiertos normalmente se necesitan reengrasar. Y normalmente si colocamos el tema de reengrase, grasa, la grasa ya, digamos, ya es un material contaminante en este caso. Bueno, en algunos casos, pues también hay grasa tipo alimentaria, pero normalmente la grasa es contaminante y puede afectar en este caso los alimentos. Es por eso que normalmente se considera que los rodamientos sean sellados, para, bueno, tener ya mayor hermeticidad en el equipo, ya asegurarse, digamos, que el rodamiento sea cambiado cada cierto tiempo de manera continua, ¿sí? Normalmente los rodamientos sellados tienen un tiempo de vida útil, El tiempo de vida útil es determinado, en este caso, cada sello, en este caso, dependiendo de la aplicación, dependiendo de la carga, dependiendo del tipo de fuerza axial que se pueda generar los rodamientos, se calcula en este caso el tiempo de vida útil. ¿Sí? Es variado, pueden ser, no sé, 40.000 horas, 60.000 horas, de repente, es variado en este caso ese tipo, pero bueno, se puede evaluar en este caso con fábrica. ¿Sí? Normalmente esos rodamientos son en ambos extremos, en el lado delantero y en el lado posterior, en el lado de ventilador también. ¿Sí? Como lo mencionamos, son potencias hasta 20 HP, potencias pequeñas, y bueno, incluye el tema de brida, en este caso para colocarlos con motorreductores o otro tipo. ¿Sí? Básicamente esas son las principales características. Para detallar ya un poco las características ya más específicas, de repente el tema de pintura, digamos, es una pintura epóxica, es una pintura epóxica con sistema autoforético, digamos, ¿sí? Lo que hace, digamos, este tipo de pintura es que la pintura, digamos, es una pintura en polvo que se impregna, en este caso, de mejor manera sobre la carcasa, ¿sí? Se impregna de la mejor manera, en este caso, y para evitar que la corrupción de repente, o de repente
descascaramiento de la pintura pueda generarse, digamos, en este punto. ¿Sí? Básicamente, esa es la principal característica, una de las principales diferencias de repente respecto a un motor estándar. ¿Sí? ¿Qué más? Internamente, en este caso, internamente el bobinado y el rotor, también en este caso tienen otra mano de pintura epóxica, de repente para evitar en este caso la corrosión si es un ambiente húmedo, si es un ambiente corrosivo, también en este caso internamente tiene una mano de pintura epóxica para evitar, digamos, esos fines. El eje, digamos, es de acero inoxidable, eje, digamos, y tornillo y pernería, digamos, en acero inoxidable, para evitar la corrosión de repente, evitar, no sé, si el motor ya tiene 3 años, 4 años, de repente a veces el cliente quiere hacer el mantenimiento y pucha, los pernos, los tornillos a veces ya están oxidados. Es por eso, digamos, que en estos motores washdown ya vienen con tornillos y eje, en este caso, de acero inoxidable, ¿sí? Para evitar, para mejorar la protección, en este caso, en el equipo, ¿sí? ¿Qué más? Drenes de condensación de fácil remoción, ¿sí? Normalmente son estos drenes de plástico. Normalmente estos motores, como son pequeños, se pueden colocar en posición vertical, eje hacia arriba, eje hacia abajo. Normalmente, internamente en el motor, siempre va a haber presencia de humedad, ¿sí? Bueno, Perú es un tema tiene bastantes ambientes húmedos, y normalmente esa humedad, cuando arranca el motor, esa humedad se condensa. Esa humedad se condensa, y esa condensación se vuelve, en este caso, agua, se vuelve líquido, digamos. Y ese líquido, en este caso, no se puede quedar dentro del motor, no se puede quedar dentro del motor, y siempre en este caso tiene que salir por algún punto. Tiene que salir por algún punto, y normalmente esos puntos, digamos, en este caso son estos tapones de drenaje. Estos tapones de drenaje. Si se dan cuenta, digamos, estos tapones de drenaje están en los 4 puntos, ¿sí? Están en la parte superior, en la parte izquierda, derecha y en la parte de abajo, ¿sí? Por ahora, digamos, si el motor se pone así horizontal, normalmente el tapón de drenaje que habría que abrir es en la parte de abajo, ¿sí? Si el motor se pone en posición vertical, eje hacia abajo, los tapones de drenaje que se abren, ¿cuáles son? Los que están en la tapa delantera, ¿sí? Eso básicamente porque ya el agua tiende a salir en este caso por la parte baja, y es por eso que se considera, digamos, estos tapones, ¿sí? Básicamente eso. Y bueno, en la caja de terminales normalmente tienen empaquetador de neopreno, en este caso para proteger el motor, en este caso de la mejor manera contra chorros de agua, en este caso. ¿Sí? Este motor, como le mencionamos, es grado de presión IP55, pero soporta chorros de agua, en este caso, a baja presión, porque tiene buenas características, buenas ventajas, pero de repente si es alta presión, de repente ya el motor podría filtrar de repente por algún punto. ¿Sí? Eso es lo que vamos a revisar más adelante con los otros tipos de motores. ¿Qué más? El segundo tipo, el motor paint free. Motor paint free o motor sin pintura, ¿sí? Como lo mencionamos antes, digamos, estos motores cumplen con grado de presión IP55, normalmente potencias pequeñas hasta 10 HP, más o menos como verán acá, digamos, van con reductores de repente, o van montados de repente sobre una base. Lo ideal, digamos, de este motor es para usarlos en ambientes limpios, donde no haya chorros de agua, donde no hayan tema de lluvia, tema de pulpa de repente que puede caer el motor, si no sean usados en ambientes limpios, ya que, digamos, como lo mencioné antes, la carcasa es de acero inoxidable, pero las tapas son de aluminio, ¿sí? Pero como es un ambiente limpio de repente, un ambiente sanitizado, no vamos a tener el problema que puedan oxidar de repente, que se puedan deteriorar en este caso el motor, ¿sí? Básicamente eso, acero inoxidable de tapas de aluminio, pero bueno, cumplen con un nivel de hermeticidad en este caso de IP55, y lo importante acá es que este motor no se va a oxidar, digamos, en un corto tiempo, que es con un tipo de carcasa especial, ¿sí? Igual viene con brida, y bueno, con base en algunos casos o sin base, ¿sí? El siguiente tipo de motor, en este caso el tercer tipo, y ahí, digamos, es el motor de acero inoxidable, ¿sí? Y es el motor de acero inoxidable, digamos, en su totalidad. En este caso, el motor, tanto externamente en la carcasa como en las tapas, es de acero inoxidable, ¿sí? Esa es la diferencia con el otro tipo. En este caso, por ejemplo, si se dan cuenta, la base, digamos, es totalmente soldada, para evitar de repente que se pueda de repente, por el tema de chorro de agua en alta presión, se pueda corroer de repente, se pueda oxidar, se pueda soltar la tapa de repente. Eso es uno, ¿sí? Y bueno, y la caja de terminales, digamos, es totalmente hermética en este caso. ¿Qué más? Luego viene el motor de acero inoxidable del tipo encapsulado. A diferencia de repente del motor anterior, digamos, este de acá tiene un bobinado que está encapsulado, que está totalmente lleno de resina dentro del bobinado. Eso lo vamos a ver en el siguiente slide. Cumple con eficiencia premium. Normalmente las potencias son hasta 15 HP, e igual viene con brida, ¿sí? ¿Qué es lo que hace especial, digamos, a este tipo de motor? En este caso, este motor, el motor encapsulado, digamos, es el motor top, en este caso, en ABB, en este caso, y en precisión, digamos. Es el motor, digamos, con mayores ventajas.
¿sí? Básicamente, ¿por qué, digamos, es el motor top en este caso? ¿Sí? Si vemos acá, digamos, si se dan cuenta en este caso, uno, o lo principal de repente, si dan cuenta en el tema de las bobinas, en el tema de las bobinas, en el tema de los alambres, están dentro de una resina, están dentro de una resina que es hermética, ¿sí? Es una resina en este caso, especial en este caso, que protege el bobinado con de repente, por tema de humedad o de repente chorros de agua, ¿sí? De repente el motor tiene bastantes protecciones para chorro de agua, pero ¿qué pasa de repente si por A o B, por algún punto de repente el agua puede filtrar, de repente, no sé, por acá lamentablemente de repente filtra de repente el agua, pero el agua de repente llega en este caso al bobinado, pero nunca va a tener contacto con la bobina, porque básicamente la resina, digamos, evita en este caso que el agua pueda chocar con la bobina y por ende se pueda generar cortocircuitos o se puede dañar en este caso el motor. ¿Sí? Eso es lo principal en este caso del motor del tipo encapsulado. ¿Sí? Básicamente es orientado para ambientes lavables de alta presión, de alta o diría hasta muy alta presión, básicamente casi 120 bares en este caso, o sea, alta presión, o PSI, disculpen, 120 PSI, que es bastante en este caso presión, o de repente con detergente, con materiales corrosivos. ¿Sí? Eso es lo principal, esa es la principal de repente diferencia respecto de repente con otros proveedores que a veces no tienen en este caso ese tipo de hermeticidad, de protección en este caso en el combinado. ¿Sí? Igual, digamos, en la caja de terminales, otro punto donde podría el agua ingresar, digamos, es a través de la caja, ¿sí? Si se dan cuenta, la caja, digamos, tiene esta empaquetadora de neopreno, y por último, de repente, si el agua pudiera lograr filtrar por este punto, en este caso, el ingreso de los cables también está totalmente hermético, sellado, y evita en este caso que el agua pueda ingresar también al bobinado, ¿sí? Ese también es otro punto. Otro punto, digamos, es en los rodamientos. Los rodamientos en este caso tienen doble sello mecánico. Uno, digamos, un sello de neopreno que está internamente, en este caso, en la bobina del motor. Y, digamos, tiene otro un sello mecánico externo en este caso, que te sirve como doble protección en este caso para el tema de chorros y agua. ¿Sí? O sea, prácticamente el rodamiento está totalmente protegido contra el chorro de agua, tanto en el lado posterior, digamos, con el lado delantero, y está totalmente hermético. ¿Sí? Los tapones de drenaje, digamos, igual que te sirven para en este caso el tema de la humedad, el tema de la corrosión. Eje de acero inoxidable de la serie 300, igual para proteger y evitar la corrosión del equipo. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, vamos a seguir avanzando un poco porque ya estamos con tiempo. Normalmente estos motores, los del tipo encapsulado, son ideales, digamos, para ambientes lavables, en este caso de alta presión. Como ven acá en las imágenes, digamos, prácticamente el motor está sometido contra chorros de agua desde cualquier punto. Y bueno, el tema del agua, en este caso el tema del detergente, puede ser agua de repente caliente hasta 80 grados centígrados de repente, y una presión de repente, en este caso, hasta 100 bar en este caso, 100 o 120, 100 bar en este caso específicamente. ¿Sí? Y el grado de presión, digamos, que tienen estos motores encapsulados pueden llegar a la protección hasta IP69. ¿Sí? O sea, pucha, es bastante protegido en este caso contra el tema de chorros de agua a alta presión. Como lo mencionamos antes, digamos, los motores estándar pueden llegar hasta IP55, máximo 56, digamos, en los motores estándar, pero este motor puede llegar hasta IP69, ¿sí? Que es algo importante en este caso para este tipo de aplicaciones en distintos tipos de industria, ¿sí? Básicamente con eso, ¿qué evitamos? Corrosión en la superficie, evitamos fallas en los cojinetes y por ende evitamos fallas eléctricas y mecánicas. ¿Sí? Básicamente porque el bobinado está protegido, están protegidos los rodamientos y bueno, y la carcasa también tiene tema de material inoxidable en este caso para evitar la corrosión. ¿Sí? Y el último tipo en este caso de motores washdown, hablamos de los motores food safe. Hablamos de los motores food safe, en este caso los motores food safe. ¿Sí? Estos motores son similares a los motores encapsulados, a los motores que hemos visto anteriormente. Pero si se dan cuenta, como lo mencioné en algún punto, la caja de terminales, digamos, es una caja de terminales distinta, un distinto tipo. La caja de terminales en este caso es una caja de terminales redonda. ¿Sí? Básicamente, ¿por qué redonda? Porque si ustedes tenían la caja cuadrada, ustedes echaban chorros de agua, por más que sea cuadrada, digamos, pero en algún punto, en este caso, como tenía muchos bordes de repente, se podían quedar en este caso partículas, bacterias de repente material comestible de repente. Básicamente en lo que es la industria alimentaria en este caso. ¿Sí? Ahí donde se podría tener problemas. ¿Sí? Es por eso, digamos, que en el nuevo diseño ya se generó un diseño más estético, digamos, que tiene mayor ventaja, por ejemplo, una caja de terminales redonda, ustedes echan chorro de agua y el agua puede fluir en este caso de la mejor manera por todo el punto y puede limpiar en este caso las partículas de una mejor manera.
¿sí? Otra diferencia por ahí que hemos visto es las patas, ¿sí? Si se dan cuenta, en este caso, las patas o las bases, en un motor estándar en la anterior versión, las patas eran de acero inoxidable, pero en algunos casos habían muchos temas de puntos, en este caso puntos ciegos, que a veces ustedes le echaban chorro de agua, pero por más que trataran de limpiar bien el motor, en este caso en esos puntos se depositaban las raspetas, las partículas de comida o algún material en este caso que pueda deteriorar el motor y no eran correctamente limpiadas en este caso, ¿sí? Pero en este nuevo diseño, digamos, las patas, digamos, son independientes y ustedes pueden echar agua en este caso por cualquier punto y ya la base, digamos, está limpia en este caso de una mejor manera, está correctamente en este caso sanitizada en este caso. ¿Sí? Ese es más para lo que es industria alimentaria en este caso y pueda tener una limpieza de la mejor manera. ¿Sí? Igual también el cáncamo que digamos también está diseñado específicamente para que ustedes echen chorro de agua y en este caso el agua no se pueda depositar por algún punto, no haya depósitos de agua en ningún punto en este caso. ¿Sí? Eso básicamente, igual, motores de acero inoxidable, tienen orificios para drenaje, en este caso de lo que hemos mencionado de la humedad de repente. La placa de datos, igual que para el caso anterior, la placa de datos está impresa en láser, digamos, en la carcasa del motor para evitar la pérdida de la información, en este caso, o la información se pueda perder. ¿Sí? Hablando particularmente de la industria alimentaria en este caso, ellos, digamos, tienen que cumplir con ciertas normas, con ciertos estándares, en este caso, porque, bueno, trabajan con material comestible, alimenticio, ¿sí? Cumplen con ciertos estándares, en este caso, los motores del tipo Food Safe cumplen, en este caso, con un estándar americano y, bueno, con la entidad que rige estos estándares o que da ciertas normativas, es la FDA. La FDA, digamos que da ciertas normativas para lo que es la industria alimentaria, da normas, leyes de repente para poder mejorar, digamos, este tipo de motores o en general tipo de equipos en este caso para poder trabajar, operar, digamos, de la mejor manera, digamos, en este tipo de industrias. ¿Sí? Básicamente esa es la FDA. Estos motores, los Food Safe, vienen certificados en este caso para poder trabajar en ese tipo de industria. ¿Sí? Como ven en la foto, digamos, normalmente en la industria alimentaria se requiere en este caso que los equipos sean lavados en este caso de manera constante y en algunos casos a veces todavía los clientes tienen motores estándar que ese motor pucha, te puede durar 2 años, 3 meses, o de repente menos, o sea, meses, quizás, te dura meses y ya tienen que estar cambiando constantemente, digamos, esos equipos, porque el agua en este caso filtra por algún punto. ¿Qué más? A ver, un despiece del motor Food Safe. Ya más o menos hemos detallado casi todas las características, pero podemos volver a repetirlas de repente. El cancomodizaje, como verán, cancomodizaje es totalmente soldado, y prácticamente, digamos, tiene una forma en este caso para evitar que las partículas de comida o partículas extrañas, en este caso, se puedan quedar sobre el motor. Igual las bases, como está acá, las bases están individuales en este caso y totalmente soldadas, ¿sí? La caja es redonda y la caja tiene orificios, en este caso, redondos y rotables, básicamente roscados. Tiene agujeros roscados en este caso para que el cliente pueda colocar su prensa-estopa, digamos, y esté más hermético en este caso el ingreso de los cables, ¿sí? Acá también es roscado, todo en este caso la pernería es de acero inoxidable, para evitar que tengan problemas de corrosión de repente, que quieran hacer mantenimiento y esos pernos ya no lo puedan soltar. Por eso se colocan motores de acero inoxidable en los materiales. Cables codificados, bueno, por colores y, bueno, en algunos casos vienen con estos pequeños conectores para que el cliente solamente conecta cable con cable de fuerza con el cable de los motores y, bueno, y estos sirven como protección para evitar de repente que el agua pueda ingresar también entre cable y cable. ¿Sí? ¿Qué más? Drenajes externos, doble anillo, básicamente este es en la carcasa, este es en la tapa, perdón. En la tapa tiene anillo de neopreno para garantizar un poco el tema del grado de presión IP69, ¿sí? Y, bueno, caja de terminal redonda en este caso para facilitar la limpieza del equipo. ¿Qué más? ¿Qué otras soluciones podemos brindar? En este caso, como precisión y en particular como ABB Baldor, pues tenemos la opción en este caso de los motores encapsulados, ¿sí? En este caso, me parece, digamos, que somos únicos de repente en este tipo de soluciones, en este caso con la marca Baldor. Muy pocos, digamos, son fabricantes que tienen este tipo de motores, los motores encapsulados. Nosotros tenemos en la opción NEMA, en este caso en la normativa NEMA y en la normativa IS. Manejamos ambas normativas
tanto en FrameName, en IS, y se puede manejar de repente la opción de trabajarlo también con reductores. ¿Sí? En la opción de reductores también se tiene la opción de reductores de acero inoxidable de repente para trabajarlo, digamos, en este tipo de industrias alimenticias o en general cualquier tipo de industria que puedan tener el problema de chorro de agua. En este caso, bueno, los reductores también son en la marca Dodge, en este caso, en la marca Dodge, que pertenece en este caso al grupo BB, y son de la familia Ultra Clean, en este caso, Ultra Clean Quantis. Y bueno, se puede manejar en este caso la opción, un motor washdown, digamos, encapsulado con un reductor washdown. ¿Sí? Bueno, también en prisión también se maneja otras líneas de productos. En este caso también se manejan, por ejemplo, tableros de repente del tipo washdown, de repente sensores de repente del tipo washdown. O sea, se tiene un amplio portafolio en este caso para poder manejar las distintas aplicaciones de repente que pueda tener el cliente en sus plantas. ¿Sí? ¿Qué tipo de aplicaciones se tiene? Bueno, fajas transportadoras. Normalmente son aplicaciones pequeñas. O sea, normalmente en el tema de industria de alimentos, en la industria eh, agrícola de repente, o industria, no sé, bebidas de repente, son potencias pequeñas para este tipo de fajas, para mover en este caso todo el material comestible, y normalmente van con reductores. Normalmente van con reductores, es por eso que viene el tema de abrir. El motor puede estar en posición vertical eje hacia arriba o eje hacia abajo, y bueno, tienen que ser los motores soportar cierto nivel de chorros de agua en este caso. ¿Qué más? Por ejemplo, la industria avícola. La industria avícola normalmente el tema de la grasa de los animales, del pollo, el tema de las plumas de repente, pueden caer sobre la carcasa, y si fuera un motor estándar en este caso, esa carcasa se puede corroer, digamos, en un corto tiempo y se puede degradar, en este caso, la pintura. ¿Sí? Es por eso, digamos, que en este tipo de motores se utiliza, digamos, este tipo de soluciones. ¿Sí? Y bueno, para ya culminar de repente, por ahí un resumen, de repente estos motores pueden soportar chorros de agua, en este caso a alta presión, en este caso hasta 100, en este caso bares, en este caso, y por ahí, o 1200 PSI también para distintos tipos de aplicaciones. ¿Sí? O sea, no solamente en la industria alimentaria, de repente en la industria agrícola, en algunos casos en minería, de repente también han tenido problemas de repente de que se oxidan los pernos, o de repente el tema de las lluvias, o de repente el tema de la corrosión, óxido de repente en la carcasa, por ahí de repente el motor washdown puede ser el washdown encapsulado o el washdown el de acero inoxidable estándar, o en algunos casos se requiere un menor grado de protección, de repente el washdown blanco también puede ser una opción, pero bueno, se tiene alternativas en este caso para todos los tipos de aplicaciones. ¿Sí? Bueno, eso sería toda la presentación. No sé si tuvieran alguna consulta, duda. No sé, Eric, ¿tendrás ahí algunas consultas o algo que pueda ver? Sí, Edgar. Aquí voy a hacer lectura de las preguntas que tenemos de los participantes. A ver, te voy indicando las preguntas, ¿sí? Sí, A ver, inicialmente indicaron por qué estos motores no cuentan con aletas. Entiendo los motores que vienen sin ventilación, ¿no? No es el tema de la aleta de ventilación. claro, claro, claro. Básicamente no cuentan con aletas porque la idea de estos motores, como son motores lavables, la idea, digamos, es que el agua que puedan echarle sobre el motor, sobre la carcasa, el agua no se deposite en esas aletas. ¿Sí? Porque si el agua se deposita en esas aletas, a la final es esa agua, en este caso, uno puede corroer, en este caso, la carcasa, puede oxidar la carcasa, porque el agua siempre va a estar depositada en ese punto, y también puede filtrar de repente a través de las tapas, a través de la caja de terminales, o sea, puede filtrar por cualquiera de esos puntos, ¿sí? Pero en este caso, como son eh, carcasas redondas, carcasas lisas en este caso, el agua cae y pasa, cae y resbala, digamos, a través de la carcasa. ¿Sí? Es básicamente para ese, digamos, es el propósito, y es por eso también, digamos, que son potencias pequeñas, son potencias hasta 20, 30 HP. ¿Sí? Porque ya potencias grandes, no sé, 50, 75 HP, 100 HP, ya carcasas en lisa, digamos, en acero rolado, ya son un poco más complicados conseguirlos. Ya en potencia grande ya se hablan ya de motores Severy Duty o motores tipo 841, ya para lo que son estos tipos de aplicaciones, que ya son carcasas ya más robustas de repente, que se pueden manejar. Pero en potencia pequeña sí, sí se pueden manejar estos tipos de diseños lisos en este caso. Ok, Edgar. A ver.
Segunda pregunta. ¿Solamente los motores lavables de acero inoxidable encapsulado tienen IP69 o existe la posibilidad de que los otros modelos de motores inoxidables tengan IP68 o 69 a fin de soportar chorros de agua a alta presión? Sí. En el portafolio de ABB, en este caso, de ABB Baldor, solamente se manejan hasta en el caso de los encapsulados, se manejan de IP69. En los estándares, washdown blanco o washdown o sin pintura, digamos, no se podría llegar hasta 69, ya solamente me dan opción hasta 56 en algunos casos o hasta 66 me dan opción. Sí, porque ya si quieren IP69 ya tenemos nosotros la versión en este caso del encapsulado. ¿Sí? Es por eso que ya si es IP69 sí tendríamos que ir con la opción encapsulado, porque se supone en este caso que el motor tiene que tener una mayor ventaja en este caso o características para poder soportar, digamos, esos chorros de agua en alta presión. ¿Sí? Porque si agarramos un motor estándar, le queremos poner IP69, pero ya sería prácticamente similar a un washdown encapsulado en este caso. ¿Sí? Ok, Edgar. Luego la siguiente pregunta es, ¿el mantenimiento de los motores lavables es igual que el de un motor de propósito general? Eh, sí. En las primeras versiones, en el motor washdown blanco, en el motor washdown sin pintura y hasta en el motor washdown de acero inoxidable estándar, en esas tres primeras versiones, el mantenimiento es similar. El mantenimiento es similar. El tema de los rodamientos, acá como son rodamientos sellados, no hay que estar reemplazando el rodamiento cada cierto tiempo. Como son sellados, son sellados tienen una vida útil determinada, o sea, llegan a sus 40.000 horas, 60.000 horas, dependiendo del tipo de rodamiento, ya automáticamente el cliente tiene que estar cambiando los rodajes. Y automáticamente pasan 2 años, 3 años, el cliente tiene que estar cambiando los rodajes por unos nuevos y bueno, igual te dura otros 2, 3 años. ¿Sí? A diferencia de repente de los motores más grandes, de repente de 100 HP, que esos motores sí vienen con graseras, vienen con rodamientos abiertos para reengrase y el cliente tiene que estar echando grasa cada cierto tiempo. Sí, pero como estas son potencias pequeñas y lo ideal, digamos, es que el ambiente sea un ambiente limpio, de repente, un ambiente que esté sanitizado de repente, es por eso, digamos, que se consideran rodamientos sellados. Respecto al bobinado, digamos, el bobinado también es un bobinado estándar, es un bobinado estándar, en este caso con aislamiento clase F, que tranquilamente si el motor por ahí se daña, se malora el bobinado, el cliente puede hacer un mantenimiento en el rebobinado sin ningún problema. El único detalle sería en el motor encapsulado total, ¿sí? En el motor top en este caso. Porque como lo vieron, digamos, el bobinado está dentro de una resina y rebobinar, digamos, esos motores sí sería más complicado. Porque prácticamente ustedes abran la resina, digamos, y bueno, ya prácticamente el bobinado ya tendrían que sacarlo, digamos, ya sería más complicado aplicarle nuevamente la resina. Sí, o sea, son prácticamente motores de una sola vida, son motores de una sola vida, pero el tiempo de vida útil puede ser mayor a 5 años, 8 años, a diferencia que si tuvieran un motor estándar de repente en un ambiente lavable, ese motor estándar de repente dura 2 meses, 3 meses ya y tienen que estar cambiándole constantemente. ¿Sí? En cambio, el motor washdown encapsulado te puede durar 5 o 6 años y te trabaja sin ningún problema. ¿Sí? Y bueno, ya si hay tema de sobrecalentamiento, ahí sí el tema de rebobinado sí es más complicado. Sí. Muy bien, Edgar. Aquí hay una última pregunta, bueno, dos últimas preguntas. La primera es si la presentación la vamos a compartir. De hecho, la presentación se encuentra disponible en el panel de control. Van a encontrar en la sección documentos los dos PDFs, uno con el PDF de Watchdog Motors y el otro de la presentación en sí.